tal? Bienvenidos a Kibo Teje Conmigo. Hoy haremos el punto de elástico doble, liga doble, también se le conoce como canalé. Voy a usar estas agujas de madera. Estas son un poco más grandes y no se me hace tan sencillo tejer y el ruido que producen golpeando la mesa. Miren, acá tenemos, he hecho 2 muestras para mostrarles. Si ustedes inician a tejer, normalmente están acostumbrados a no tejer el primer punto. Otras personas sí tejen el primer punto. Miren, aquí tenemos el borde de esta muestra. Aquí no se ha tejido el primer punto. El primer punto se pasa sin tejer y deja este tipo de borde. En este de aquí, en esta muestra, sí se ha tejido el punto de borde. Miren, queda como más sobremontado unos con otros. Este es como queda cuando ustedes sí tejen el primer punto. Aquí tienen la diferencia. Sin tejer el primer punto y tejiendo el primer punto. Ustedes vean cómo desean que les quede su borde. Voy a poner una cantidad 6, 7, 8, 9, 10 de unos 15 puntos para tejer la muestra. Ustedes pueden poner los puntos de la manera que deseen o que estén acostumbrados o que recién estén empezando. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Mire, si yo desearía poner la muestra de otra manera, voy a hacer aquí un nudito y puedo hacer así: giro 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Esta es otra manera de poner los puntos, más sencillo para los que recién empiezan. Voy a hacer aquí, espérense, vamos a ver, si tengo 15 puntos, son 2 derechos y 2 revés. A ver, 2 derechos, acá serían 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos. Si tejo uno más serían 16, 2 revés, pero deseo terminar con 2 derechos. Entonces pude haber tejido solo 14 o vamos a tejer 2 más. Así tienen que fijarse si ustedes quieren que su muestra quede aquí, 2 derechos al inicio y 2 puntos derechos al final. Entonces, a ver, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés y 2 derechos. Es para asegurarse. Voy a cortar. Y vamos a iniciar la muestra. Entonces, son 2 puntos derechos. Voy a tejer con el estilo inglés, que se coge el hilo así. Para los principiantes, damos la vuelta, giramos y tomamos. Podemos poner el hilo aquí. Entonces, damos la vuelta. Estas muestras son para principiantes. Si usted ya conoce el estilo, entonces no hay problema. Siempre hay algunos tips que uno necesita saber. El revés, subo, doy la vuelta y saco el que sobra. Nuevamente giro hacia atrás, tomo así, formo esta cruz
doy la vuelta, saco. Son dos. Acá tenemos el revés, voy a hacer otro derecho. Doy la vuelta y saco. Voy a tejer sin hacer este paso, solamente acá sencillo. Giro al revés, doy la vuelta, saco y boto este punto. Nuevamente, giro, saco, ahora al derecho. 1 y saco el punto. Uno más. 2. Hacia arriba, el revés. Otro. Hacia atrás. Vamos a hacer 2 derechos. Doy la vuelta, saco. Si ustedes quieren, pueden hacer un elástico de 3-3 o dos derechos, 2 revés, o 3 derechos, 2 revés, o 3 derechos y un revés. Eso es a gusto del modelo que ustedes quieren o del punto que ustedes quieren hacer. Es cosa de que practiquen y ustedes vean cuál es el que más le agrada para ponerlo en práctica en una prenda. Y terminamos la primera hilera. Vamos a hacer la segunda hilera. No voy a tejer el primer punto, que sería así. Como es revés, entro y solamente saco. No lo tejo. El siguiente toca revés, giro, saco y boto. Ahora me toca el derecho, entonces ingreso hacia abajo, giro el hilo, saco el punto y boto. Así. Subo la hebra. Si todavía no se acostumbran así, pueden hacer así, simplemente. Al comienzo ustedes van a manejarse de acuerdo a como les sea más fácil. Con el tiempo perfeccionan su técnica. Así. Miren. Este es el estilo inglés. He puesto nuevamente aquí. Giro. A ver, toca revés. Acá están estas 2 hebras que parecen unos bultitos. Ese es el revés. Así. Derecho. Derecho, revés, hacia acá, doy la vuelta y saco, derecho, derecho, giro la hebra hacia acá, hacia mí, revés, doy la vuelta, el último punto sí se teje. Ahora, voy a tejer al estilo continental por si alguien prefiere ese estilo. Entro aquí, cojo el hilo, doy la vuelta, puede hacerlo 1 o 2 veces para mejorar la tensión y que el hilo no suelte mucho. Vamos a tejerlo con una vuelta. Pueden también enrollar el hilo aquí para hacer un poco de tensión. Listo. Este punto no lo voy a tejer. El siguiente así. Giro hacia este lado, cojo y saco. Miren, hacia mí. Es el revés. El derecho así. Entro, giro. Es un poco más sencillo. No hay mucho movimiento de la mano. Giro hacia mí, levanto y saco. Levanto y saco. Miren, este es el estilo continental. Y saco, giro y saco, giro y saco. Algunos el revés lo hacen así,
por aquí arriba. Yo lo hago así. Depende de ustedes. El tejido es adaptación. Hay que adaptarse a nuestros gustos, a nuestra manera, como nos parece más práctico. Y eso es todo. Ahora vamos a empezar con revés. Voy a hacer aquí 2 vueltas. Miren. Derecho, entro, saco. Entro y saco la hebra. Aquí, así. ¿Sí? Algunos tejen un poquito más pegado. Yo tejo un poquito estirando el hilo. Así, este es el derecho que toca revés. Espero que les sea útil este video. Siempre uno le pone las ganas y el tiempo para transmitir las cosas que uno ha aprendido. Miren, ya está formándose el punto elástico doble o canalé. Vamos a ver, el primer punto no lo estoy tejiendo. Saco sin tejer, el otro sí lo tejo. Revés, revés, derecho, derecho, revés, revés. Así vamos tejiendo todo. Les doy gracias por ver este video. Te invito a suscribirte y darle un like y hacerle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Y este es el derecho y esta es la manera en que va quedando. Voy a tejer una hilera más, la voy a hacer un poco más rápido para enseñarles cómo se cierra el elástico doble. El primer punto no lo tejemos. Miren, aquí, derecho, derecho. Lo bueno de los videos es que pueden verlos, retrocederlos tantas veces como deseen para perfeccionar su técnica. Ahí está. Ahora vamos a cerrar los puntos del elástico doble o canalé. Miren, tenemos 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos. Vamos a rematar o cerrar los puntos. Miren, acá tenemos el primer punto. Tejemos el segundo punto al derecho porque es derecho. Vamos a pasar el primer punto que hemos pasado sobre el segundo. Listo. Acá tenemos revés. No lo vamos a cerrar derecho. Levantamos, pasamos el hilo hacia acá y lo tejemos al revés. Lo mismo he explicado en el video donde es elástico 1-1 o elástico simple. Nuevamente acá toca revés, por lo tanto la hebra la pongo a este lado. Vamos a tejer al revés. Ahora me toca derecho, entonces bajo la hebra hacia atrás, tejo al derecho. Perdón, acá me olvidé de pasar el punto. Ya está. Tejo al derecho y paso. Ya está. ¿Qué toca? Derecho. Entonces, hacia el derecho. Y paso. Vamos a pasar la hebra. Estoy tejiendo ahorita en el estilo inglés. Voy a cerrar una parte en el estilo continental y revés. Entonces, se cierra siguiendo la secuencia de los puntos. Si están al revés, pues al revés. Si está al derecho, al derecho. Vamos a cerrar con la técnica continental. Acá derecho, ¿qué hago? Paso este punto. Derecho, tejo al derecho y paso este punto. Ahora, este es revés. Paso hacia el revés, tejo el punto al revés y
paso el punto. Nuevamente, al revés, paso el punto. Y ahora, este es derecho, entonces al derecho. Derecho, tejer al derecho, pasar este punto sobre el segundo. Al revés, paso la hebra, hago el punto y paso. ¿Qué toca? Un revés. Entonces, tejo al revés. Derecho, paso, derecho y paso. Esta es la manera de cerrar los puntos. ¿Por qué? Para no perder estos giros donde la lana entra y la lana se ve hacia arriba, ¿sí? Son como unos pequeños surcos y hay que darle forma a los surcos. Si ustedes cierran todos los puntos al derecho, aquí les va a quedar un poquito abierto el tejido, como una curva así. En cambio aquí queda perfecto. Espero que les haya servido, que practiquen y que hagan sus propias prendas. Recuerden también que cuando uno hace liga de simple o liga doble, en una prenda siempre se le pone medio punto menos a las agujas. Si su prenda va a ser en agujas número 5 milímetros, el elástico o la liga, como prefieran llamar, se puede trabajar en un 4.5. Si quieren un poquito que la liga quede más apretadita al cuerpo, le pueden poner un número 4.0. Eso con la práctica, ustedes van fijándose qué les conviene. Que tengan un lindo día. Nos vemos. Chao.